Últimas horas, ¿no? Con este tremendo operativo que se está llevando a cabo en Independencia, donde ha quedado por lo menos 9 personas detenidas. Este es un operativo, como dice en pantalla, motivado por secuestro. Estamos hablando de personas que estarían vinculadas al menos al secuestro del denominado Rey de Mex. Y hace mucho tiempo que no veíamos un operativo de estas características. Estamos hablando de alrededor de un centenar de efectivos policiales que han trabajado de manera coordinada y combinada entre carabineros del OS9 y el equipo táctico y especial de la Policía de Investigaciones. Fuertemente equipados, ¿no?, para esta maniobra, también utilizando hasta un carro blindado para poder acompañar esta diligencia. Ahí estamos viendo imágenes que fueron captadas esta mañana, pasadas las 6 de la mañana, pero este operativo comenzó un poquito después de las 5 a.m. y se registraron una serie de inmuebles, varias casas del barrio Independencia y también algunas torres de edificio con mucho departamento. Se hizo un registro, se hizo una revisión acuciosa y minuciosa por parte de distintos efectivos de lo que había en cada uno de los lugares para poder rescatar pruebas que permitan que esta investigación llegue a puerto en pos de encontrar a responsables de este tipo de delitos que ya lo hemos hablado en los últimos días, secuestros que han ido creciendo en los últimos años, particularmente con un salto muy notorio desde el año 2023. En este caso, la mayoría de los detenidos aparentemente serían extranjeros y pertenecientes a una banda llamada Los Mapaches, que sería parte del Tren de Aragua. Escuchemos a Danilo Villegas, que a esta hora está en Independencia. A los domicilios. Acá ha estado bastante movido todo el ambiente. Nosotros de pronto vamos incluso haciendo la gestión, haciendo el quite con la cámara. Muchos niños que van saliendo hasta ahora al colegio con sus mamás, con sus papás, justamente para protegerlos a ellos. Pero este es un edificio en donde viven familias, en donde se están uniendo dos mundos finalmente. Tenemos 12 detenidos por estas dos investigaciones, secuestros y un asesinato. Y además, claro, tenemos también la vida normal de familias que dicen celebramos toda esta situación. Mira, vamos a ir dando algunos datos también que nos van dando forma a este operativo y a la historia que hay detrás de todo esto. Estamos hablando de los mapaches. Sí, dime, José. Muy peligrosa. Nobles animales, pero cuando hablamos de criminalidad, muy peligroso. Oye, mira, mientras buscas a lo mejor alguna declaración, no sé, pienso en la administración de los edificios, quizás el conserje, quizás algún vecino que salga, que te pueda dar algunas luces respecto a qué hora fue, si escucharon algo, si había rumores que esto iba a ocurrir, cuál era el comportamiento de esos vecinos anteriormente, había habido problemas con ellos, son arrendatarios de quién, en fin, todas esas preguntas que nos hacemos. Quiero comentarles información que viene esta mañana en el diario La Nación de Argentina, que puede eventualmente tener relación con esta y otras investigaciones que se llevan adelante aquí en el país. La prensa argentina dice que en ese país se está buscando a un sicario venezolano que Chile liberó por error. El tribunal primero lo consideró un riesgo para la sociedad, pero lo dejó libre. Ahora intentan contrarreloj, dice, dar con su paradero. Sería eventualmente el responsable de un asesinato por encargo. Se refiere al venezolano que hoy día buscamos todos, ¿no? Y que fue liberado por error, quiero decir por error. Y cuando ahí está el titular, y que tiene que ver con el crimen del Rey de Mex. Oye, fíjate que les contaba yo, Danilo, José, que estuve el fin de semana con mi hija que vive en Buenos Aires. A nuestra señal de Mega, en el Mucho Gusto, que por supuesto que también está pendiente de esta diligencia, que por los comentarios que veo en las redes sociales, que nos escriben y que están conectados a nosotros, es muy valorado por la gente. Y también es bien bueno decir que no solamente por los que observamos esto a la distancia. Durante la mañana nuestros equipos con Fernando Fabres y Julio Ahumada entrevistaban a vecinos del lugar, también algunas de ellas extranjeras, sobre todo trabajadoras que salen muy temprano, trabajan en cuidados domésticos, en sectores del oriente de la capital,
y señalaban que estaban felices, que estaban muy contentas por esto, porque hace rato que esta banda tiene tomado este sector y protagonizan no solamente riñas, sino que situaciones extrañas. Mira, vamos a escuchar justamente lo que dijeron algunos testigos esta mañana. Yo creo que este año llevan como 4 homicidios. De los edificios que fueron allanados. Uno lo llevan a él como copiloto en medio de este robo del vehículo, y en el escape policial, cuando Carabineros va persiguiendo este auto, realizan un choque fatal en Manuel Rodríguez con la Alameda, que es un vehículo de aplicación en donde terminan falleciendo 2 personas. Ese accidente lo estuvimos cubriendo durante toda una mañana, un día viernes recuerdo. Bueno, los detenidos por ese robo de auto y posterior choque que termina con la vida de esas personas eran integrantes justamente de los mapaches, de esta facción del Tren de Aragua. Tenían asociado una serie de denuncias e investigaciones asociadas a homicidios, a otros delitos, y esos 2 detenidos son de esta misma facción, que ahora tenemos al menos 12 detenidos. Desconocemos exactamente cuántos pertenecen a la facción Los Mapaches, pero ya ha estado presente en las páginas policiales justamente esta facción del Tren de Aragua, que es donde se da el principal golpe en este operativo durante esta mañana. Mira, hemos tenido la opción de conversar con algunos vecinos durante esta jornada, que van saliendo de casa, que se van sorprendiendo por todo lo que sucedió, y que de paso también nos dan cuenta qué fue lo que se vivió aquí al interior a eso de las 5 o 6 de la mañana con este mega operativo, la VIP antisecuestros, el OS9 de Carabineros. ¿Qué nos cuentan ellos? Revisemos esas declaraciones. Creo que este año llevan como 4 homicidios. Me sorprende lo que fue recurrente ya. Ya recurrente, no había ningún... Lo que se llama Estábamos hace un ratito de vecinos, testigos también, que han sido personas que observan el actuar de parte de esta banda que ha cometido homicidios, que aparentemente está ligada también al tráfico de droga. Y todo esto nos refleja un gran cáncer que ha traído este Tren de Aragua, ¿no? Tren de Aragua que tiene distintas facciones. La banda de los mapaches es una organización que pertenece a este brazo criminal que está vinculado al denominado Tren de Aragua. A ver, según la investigación, estarían vinculados al menos a un secuestro, por ahora al del denominado Rey de Meis. Hay 15 personas que se encuentran ya en prisión preventiva, que están ligados a esta organización, mientras se continúa con estas labores de ir desarticulando esta estructura criminal. A ver, según datos que se han dado a conocer por parte de la Fiscalía, particularmente la Fiscalía ECO, ¿verdad?, dedicada al crimen organizado, que ha tenido una estupenda labor, hay que decirlo, en el último tiempo, el modus operandi de esta banda incluiría el uso de aplicaciones de citas, mira, o comercio sexual para atraer víctimas, así como un trabajo previo de investigación sobre los afectados. A ver, ¿qué más se sabe de esta banda? Lo decíamos, no es primer brazo, ¿no?, del Tren de Aragua que hemos mencionado en el último tiempo. Y esto genera gran preocupación. Y también nos hace preguntar cuántos miembros del Tren de Aragua están presentes en nuestro país. O sea, desde el año 2022-23, cuando íbamos saliendo de la pandemia, íbamos teniendo las primeras noticias de estos grupos tan peligrosos, desgraciadamente, que comenzaron en el norte, acechando, instalándose, tomándose ciertos sectores de la región de Atacama, de la región particularmente de... bueno, en Iquique, en el interior de Iquique, y comenzaron después a desplegarse por el territorio nacional. Sabemos que hay presencia del Tren de Aragua en distintas ciudades del país. Ha habido harto detenido, pero siguen encontrándose distintas células de estas bandas que
tienen dedicación especial. Según me han explicado algunos fiscales, esto funciona como una verdadera empresa, donde hay una gerencia general y hay brazos operativos como ejecutores de diversas unidades de negocio, por decirlo de alguna manera. Algunos, como estas células mapaches, dedicados a el secuestro extorsivo, otras dedicadas, por ejemplo, a robos, como grandes bandas involucradas en el robo de vehículos, particularmente aquellos que van destinados a cruzar la frontera norte. Por supuesto, el narcotráfico y también la trata de blancas. Son distintas organizaciones que funcionan bajo el paraguas de este Tren de Aragua, que recordemos es una peligrosa banda que surge en las cárceles de Venezuela y que ha tenido un despliegue no solamente por Sudamérica, sino que también traspasando las fronteras de Norteamérica, ingresando al poderoso Estados Unidos, pese a todas las herramientas que ellos tienen en materia de defensa, de seguridad, en materia investigativa. Ha habido también un trabajo desde ese país, incluso enviando a este tipo de peligrosos criminales a la cárcel de Bukele, tomando como los servicios, ¿no?, de este modelo que ha establecido el líder Bukele para hacerse cargo primero de las maras, pero también recibiendo delincuentes de esta talla que requieren, ¿verdad?, de un resguardo mayor. ¿Cuál ha sido el modo de operar del Tren de Aragua, particularmente hacerse suyo a nivel carcelario? Trabajar desde ahí. Es parte de su hábitat, y guiar y comandar las acciones de este tipo de bandas o células criminales que trabajan para ellos. Lo reiteramos, ha habido por lo menos 9 detenidos, se habla incluso de más de una decena. Por lo tanto, vamos a ver en qué quedan las diligencias y también qué va a pasar en los próximos minutos con eventuales formalizaciones de cargo para informarles a estos tipos, ojo, hombres y mujeres, que serán investigados, ¿verdad? Vamos a escuchar a Danilo Villegas, que está conversando con testigos. Pocos instantes, recién estuvo el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en Radio Infinita. Se refirió a este tema. Lo escuchamos. Este operativo comenzó ahora en la madrugada. Yo estuve en la cuenta. Este es un operativo conjunto que viene de 2 investigaciones separadas que realizan en un mismo condominio, en torres distintas, la Policía de Investigaciones con Carabineros. Coordinada, esto tiene que ver con un diseño un poco más mayor, que se están trabajando con más policías para el trabajo conjunto, y esta vez también se logró la colaboración del Ministerio Público. Y son de investigaciones que están vinculadas a secuestro. Probablemente ahora en el transcurso de la mañana existirá un punto de prensa en el cual participarán las policías, el Ministerio Público y nosotros para dar detalles de los resultados de él. Y a propósito, porque estos son 2 investigaciones, las personas que están siendo detenidas tienen que ver con secuestro, además de usurpaciones, ¿no?, en esas viviendas. Yo creo que los informes que ha tenido el Ministerio Público hasta ahora, en el caso de determinadas conductas criminales, una de ellas vinculada a secuestro, han sido el análisis de la serie histórica. Chile venía en un aumento de secuestros. Hay que hacer una distinción de las denuncias de secuestro de aquellos que son efectivos, ¿no? El Ministerio Público informa en general las denuncias. Último minuto. Bien, ahí están las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Mira, les voy a compartir algunos datos que me parecen bien relevantes con respecto a la banda de los mapaches, que han sido sus miembros los detenidos en esta diligencia encabezada por la Fiscalía a cargo de homicidios y crimen organizado. Mira, por ejemplo, ¿cuál es el modus operandi? Captación de víctimas, utilizan aplicaciones de citas o contactos previos para atraer personas con cierto perfil económico que manejen dinero. También realizaban trabajos de inteligencia previa, investigando movimientos, entorno y posibles vulnerabilidades de sus objetivos. Una vez capturada la víctima y la ejecución del secuestro, se le mantenía retenida en casas de seguridad. Ese es otro dato importante. Recordemos que se han detectado casas de seguridad, sobre todo en zonas periféricas, especialmente comunas más rurales,
también en Maipú, zona urbana, pero una comuna súper grande que también tiene zonas de campo, tienen parcelas, y ahí se han detectado estas casas de retención. Cuando los tienen cautivos, ejercen violencia física, psicológica para presionar a las familias o asociados a pagar los rescates, exigiendo sumas de dinero considerables, y en ocasiones realizan pruebas de vida para intimidar a los cercanos. Operan en distintas comunas, eso hace difícil la localización exacta de las víctimas. Tienen funciones diferenciadas. Ojo, aquí podría entenderse por qué hay hombres y mujeres en los detenidos. Hay captadores, hay vigilantes, hay negociadores y hay enlaces logísticos. ¿Cuáles han sido los casos relevantes de secuestro? Algunos de ellos que estarían vinculados al Tren de Aragua. Se ha dicho que en el caso del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, aparentemente no estarían directamente involucrados, pero se menciona como uno de los casos tal vez de interés a investigar. Recordemos que este exalcalde fue retenido por 52 horas. Se ejecuta un operativo policial que logró su rescate y detuvo aparte los responsables. Después el secuestro de un comerciante en Santiago Centro. El hecho terminó con un fatal accidente vehicular durante una persecución. También se detuvo a varios integrantes y se incautaron armas y vehículos. Y es lo que decíamos, ¿no? Se ha detenido a harta gente. O sea, no son pocos los integrantes de esta célula. A ver, tenemos más información del momento. En las investigaciones por el Rey de Meix y el secuestro del empresario en Quilicura, hay un sujeto de interés que aparece en los dos casos, une los dos hechos. Era uno de los blancos del día de hoy. Era parte de la gente que se estaba buscando. Casos de Rey de Meix y caso de Quilicura. Delitos asociados por los cuales podrían ser formalizados estos tipos durante esta jornada. Secuestro con homicidio frustrado, secuestro extorsivo, asociación ilícita, porte y tenencia ilegal de armas, uso de identidades falsas y documentación adulterada. Uno puede imaginar que si todo esto se comprueba en la investigación, deberían pasar casi el resto de su vida presos. Ojalá que se cumpla eso, porque sabemos que a veces no ocurre. Recordando cronológicamente, ¿en cuántos casos han estado metidos estos mapaches? A ver, lo primero, vinculado directamente al Tren de Aragua y probablemente utilizando este tipo de células, el secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, venezolano. Esto ocurrió en febrero del 2024. Marzo de 2025 de este año, homicidio en un edificio de calle Porvenir, comuna de Santiago, perpetrado por al menos 4 integrantes de los mapaches que asesinaron a 2 extranjeras. Eso fue en marzo de este año. Junio de este año, persecución policial en la Alameda, luego del secuestro de un comerciante en la zona de Lo Valledor. El incidente termina en el choque que deja al menos 2 muertos. Se vincula a los mapaches. 4 de julio de este año, primera detención confirmada en secuestro. Israel Useche Galúe, venezolano, 18 años. Fue capturado en un hostal de Santiago mientras intentaba escapar. Habría participado en todas las etapas del secuestro. Julio de este año. La estructura operativa interna de la banda, roles como jefe operativo, dateros, pinchadoras, y utilizan tácticas idénticas al Tren de Aragua. Recordemos que la Fiscalía también ha dado a conocer en su unidad de estudios, lo entrevistamos acá en Mega Noticias ahora, 2024, nivel más alto de ingresos por secuestro en una década, 868 casos, de los cuales 37,8, o sea, cerca del 40%, tuvo vínculo con este tipo de crimen organizado. Principalmente, ese casi 40% de los casos, el Tren de Aragua. Y hoy, este masivo operativo policial contra los mapaches.